Buenos y bienvenidos a esta semana con Raquel. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que para nosotros aquí en el sur de la Florida lo tenemos muy cerca, aunque es algo internacional, y con eso le quiero dar la bienvenida a Irene García de Judicial Watch. Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar de Guantánamo. Hemos tenido la oportunidad en el programa de radio para hablar un poco sobre eso, pero antes de entrar en lo que está ocurriendo en las cortes aquí federales y los casos que están ocurriendo en Guantánamo, si podemos explicarle a las personas que no saben cómo funciona Guantánamo, cómo empezó esta situación en Guantánamo, hace cuántos años y cómo el gobierno federal está usando Guantánamo y por qué Guantánamo. Bueno, hace más de 10 años, bajo la administración de Bush, los terroristas más peligrosos del mundo están en Guantánamo. Los pusieron en esa cárcel para negarle los derechos que se le dan a los ciudadanos y los residentes legales de este país en el sistema judicial y tienen juicios en una comisión militar. Yo he ido 2 veces a ver esos juicios. La administración de Obama empezó a dejar grupos como Judicial Watch, el mío, y otros grupos sin fines de lucro, la oportunidad de ir a ver las comisiones en el nombre de la transparencia, para que el público supiera lo que está pasando. Y es interesante, es un sistema militar, es una comisión militar y las reglas son similares al sistema civil, pero un poco diferentes, como a lo mejor los televidentes han oído y han leído. Claro, muchas personas se acuerdan en Guantánamo y algunos televidentes posiblemente que hasta estuvieron en Guantánamo. Guantánamo antes, hace como 20 años, se usaba como un sitio para los cubanos, ¿no? Y parte de la razón era esa misma, que cuando tocaban tierra en los Estados Unidos ya entonces se podían participar en lo que es la ley del ajuste cubano y quedarse un año y un día. Entonces eso se usó como un sitio donde los mismos se podían mantener sin darle esos derechos. Se ha hablado de cerrar a Guantánamo y una de las opciones es traerlos aquí a los Estados Unidos, pero como mencionaste, de un punto de vista legal, cuando lleguen a terreno americano, ya los derechos de la Constitución, aunque ellos no son ni residentes ni ciudadanos, le aplica a ellos, ¿no? Sí. Exacto, así es. Entonces es un sistema diferente por una razón muy grande, que las evidencias son diferentes, son clasificadas, tenemos informaciones que no se pueden hacer públicas. También muchas de esas personas ahora no quieren irse de Guantánamo. Ahora la administración de Obama se ha encontrado con tremendo problemas porque quieren mandarlos a Yemen, a diferentes países en el Medio Oriente, en el norte de África, y no quieren irse. Entonces, aquí los congresistas y los senadores demócratas que apoyan cerrar a Guantánamo porque dicen que es una prisión inhumana, cuando el tiempo de decidir qué vamos a hacer con estos prisioneros, nadie lo quiere en su distrito, nadie los quiere. Es más, la administración de Obama el gobierno federal compró una prisión que estaba vacía hace años en el estado de Illinois, con la intención de mandar prisioneros de Guantánamo, y los congresistas de ese estado, cuando se enteraron de ese plan secreto, dijeron: aquí no van a trasladar a estas personas. Claro, nosotros tuvimos con nosotros hace una semana a la congresista Ileana Ros-Lehtinen y le preguntamos sobre esto de Yemen. Acababan de dar la información de que se estaba considerando mandar a estos prisioneros que están en Guantánamo a Yemen. Lo interesante de esto, y vamos a hablar un poco sobre la vida día a día Guantánamo en unos minutos, pero muchos de estos prisioneros ya han tenido un juicio, ya se ha hecho una determinación, ¿no? Entonces la pregunta es qué es lo que se hace con ellos cuando termina este proceso judicial, pero ella nos estaba diciendo que ella está contra mandarlos para Yemen porque el Yemen es un país inestable, también es un país donde hay una acumulación de células terroristas, sí, donde en su opinión lo que estamos haciendo es devolviéndolos a ellos, sí, al mundo del terrorismo, ¿no? Porque es un país donde hay un crecimiento espectacular de ese tipo de células. Sí, así es, y eso es un tema bipartidista en el Congreso de este país. Dianne Feinstein, la senadora que encabeza una de las juntas más grandes, comité en el Senado de Inteligencia, también está contra mandar a los prisioneros a Yemen, devolverlos a Yemen.
porque hace unos años una persona de Yemen trató de poner una bomba en un avión que lo cogieron, entonces decidieron The Christmas Bomber, en Christmas. Sí. Y hasta Dianne Feinstein, demócrata de California, dijo, vamos a por ahora, este programa de mandar a los prisioneros de Guantánamo, devolverlos a Yemen, vamos a pararlo porque lo que están haciendo es que se están entrenando allá. Son campamentos de entrenamientos terroristas y irónicamente vuelven a este país con la intención de matar, asesinar americanos. Así que ese programa se ha parado por ahora y en el Congreso diferentes personas, políticos, partidistas están de acuerdo con eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo es la prisión de Guantánamo. Muchas personas, como mencionaste, has estado varias veces en Guantánamo. Muy pocas personas pueden decir que han estado en Guantánamo después de 9/11, ¿no? Porque la seguridad en Guantánamo es espectacular, pero a la misma vez yo creo que muchas personas cuando aprenden un poco sobre cómo están viviendo estos prisioneros, mencionaste que hay algunos congresistas que piensan que cómo se vive en Guantánamo, que es una prisión inhumana, no tienen los derechos que tienen si estuvieran en los Estados Unidos, pero si nos puedes hablar un poco cómo funciona la prisión de Guantánamo y qué es lo que se le ofrece a los prisioneros, algunos de los cuales han estado ahí por más de una década. Sí, es verdad. Lo único que se le niega a los prisioneros en Guantánamo es el sistema judicial civil de este país. Es lo único. Lo demás, mira, tienen canchas de soccer, que el gobierno de este país se gastó más de $2 millones a hacer esa cancha, hacen ejercicio. Cuando yo fui, las veces que yo fui, los miembros del ejército que los cuidan dicen, viven mejor que nosotros, le dan comidas especiales. Ellos tienen que ir a McDonald's, los que están en el ejército, que están sirviendo sus 2 años en Guantánamo. Le dan tiempo para rezar. Sí, si se portan mal, van a recibir castigo, es lógico, están en una prisión, pero tienen bastante derecho, tienen internet. Cuando yo fui, yo no tuve internet ni teléfono. Por razones de seguridad no se puede llamar, no se puede tener conexión telefónica, ni celular, ni internet. Ellos sí lo tienen. Me imagino que le vigilan y lo tienen limitado, pero yo por una semana estuve sin noticias, sin poder llamar a mis hijos aquí en Miami. Sin embargo, las personas que están encarceladas ahí, que están acusadas de terrorismo, de KSM, el señor que planeó y que lo ha dicho de Al-Qaeda, que planeó el 9/11, está ahí. A él le dan internet, le dan sus comidas especiales de acuerdo con la religión musulmana, tiempo para rezar. Y sí, si se portan mal o si se ponen en huelga de hambre, le dan comida, nutrimiento a la fuerza y los castigan, sí, eso sí. Lo de la huelga de hambre te quería preguntar porque claro, esto fue algo muy polémico, aquí se llevó a varias cortes, ¿no? Sí. Se habló mucho sobre este tema. Ellos decidieron hacer una huelga de hambre para salir de Guantánamo. Aquí muchas personas están acostumbradas a ver huelgas de hambre, pero esto fue un poco diferente, ¿no? Sí. Si nos puedes explicar cómo esto fue diferente, porque también mencionaste que todos los ritos musulmanos se respetan en Guantánamo, sí. Desde las comidas especiales, estamos viendo videos sobre cómo ellos tienen diferentes tiempos durante el día donde pueden participar, ¿no? en su religión y le dan todo lo que le hace falta. Pero ¿cómo exactamente funcionó la huelga de hambre? Porque fue un poco algo un poco fuera de lo normal, ¿no? Bueno, varios de los prisioneros se juntaron y decidieron no comer y de un punto de vista humano, de humanidad, la administración de Obama decidió darle nutrimientos a la fuerza, alimentarlos a la fuerza porque no querían que todas estas personas se murieran de hambre y el país se sentía que tenía un deber de prevenir eso a nivel mundial y entonces hubieron diferentes grupos de médicos aquí local en este país, American Medical Association, que también protestó diciendo que no deberían de haber hecho eso, que eso no se hace, que cuando un paciente aquí no quiere alimentos no se le da, pero es una situación totalmente diferente. Claro. Y en muchos casos, porque mencionaste algunos de los nombres, para las personas que siguieron las investigaciones que vinieron después de 9/11, perdóname, estas personas en sus países son héroes, ¿no? Estas personas son héroes en sus países. Una de las veces que yo estuve en Guantánamo, tienen una persona aprobada por el gobierno federal, el Pentágono, artista que está pintando a los prisioneros. Y KSM, Khalid Sheikh Mohammed, que es el señor que planeó el 9/11 y lo ha dicho orgullosamente, no le gustó cómo lo pintaron. No le gustó y lo cambiaron. El Pentágono le ordenó a esta señora
que la contrata el gobierno de este país, tú y yo, los impuestos que pagamos, a que cambiara la foto de este señor porque se iba a publicar en todos los diarios, no solo en este país, pero a nivel mundial, y la hicieron cambiar. Eso para mí fue una cosa que yo no lo podía creer. Al principio me reí, dije, pero eso sucedió, yo lo vi. No, y también mencionaste sobre el acceso que ellos tienen al Internet. Si nos puedes hablar un poco sobre la seguridad de las personas que están cuidando a estos prisioneros, porque eso es algo muy interesante también. Muy interesante. Los grupos, muchos de los grupos izquierdistas como el ACLU, Amnesty International, se burlan de que las personas, miembros del ejército, que están con los prisioneros directamente, se cambian los nombres. En sus uniformes todos tienen su nombre, sargento fulano, sargenta fulano. Pero las personas que están en la prisión se ponen nombres de chistes, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Y yo le pregunté por qué hacen eso y dice que porque ellos tienen maneras de comunicarse con el mundo de afuera y que han habido situaciones donde no me pudieron dar detalles, donde las familias de los mismos miembros del ejército han ido a amenazarlo, a tratar de secuestrar a sus hijos, a tener represalias contra ellos. Así que es una cosa que mi opinión personal es que no deben de tener contacto con el mundo de afuera. Cuando yo fui, que no me han dado ni una multa por ir rápido en el carro, o sea que tengo un récord limpio, no pude comunicarme, ellos tampoco deben de poder, pero esa es la opinión de la administración de Obama, no es esa, es que ellos deben de tener los derechos máximos ya que están ahí. Mencionaste los arreglos que se han hecho a Guantánamo para esta prisión. Claro, muchas personas hablaron de las diferentes canchas que se le hicieron. ¿Qué es lo que ellos hacen un día normal? Claro, hay los que están participando en los juicios y eso es muy diferente, como mencionaste. Los juicios son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. Pero para el prisionero que está ahí al diario, tienen acceso a la educación, tienen acceso al Internet, salen a jugar, entre ellos pueden compartir, ¿no? Sí, comparten entre ellos, tienen Corán, que es el libro de ellos como la Biblia musulmana, tienen tiempo para rezar, le están dando clases, el gobierno de este país ha contratado a maestros y a grupos educativos para darle clases en lo que ellos quieran, le están enseñando inglés, le están enseñando diferentes giros. Tienen televisiones, tienen una televisión en uno de los salones más grandes que la que tengo yo en mi casa, que me eduqué en este país y he trabajado toda mi vida. O sea que tienen recreación y cosas que hacer para pasar el tiempo ahí. Y esta administración ha asegurado eso, se ha ido más de lo allá para asegurar que estas personas tengan la mejor vida posible ya que están ahí encarcelados. Claro. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre algunos de los prisioneros más conocidos que están en Guantánamo y también sobre lo que ocurrió hace unas semanas en Benghazi. Quede en sintonía.